¿Qué tal, compañeros? Nuestro equipo está integrado por Fuentes Ruiz Claudio, González Aguilar Brandon, Hernández Galicia Rodrigo, Sarmiento Francisco Sergio, Vázquez Chanón César y su servidor Ruiz Franco Aurelio. Bueno, en esta ocasión les hablaré sobre el tema que nos tocó investigar, que son grupos funcionales y polímeros. Para comenzar debemos de tener en cuenta que un grupo funcional son aquellas moléculas orgánicas que poseen dentro de los grupos o agregados uno o más átomos susceptibles de ataque por una extensa variedad de reactivos, y su presencia en la molécula otorga a la estructura un comportamiento químico único y característico. En general, muchas moléculas pueden considerarse como derivados de los hidrocarburos mediante la sustitución de un átomo de hidrógeno por un grupo funcional. ¿Cuál puede ser ese grupo funcional? Bueno, pues puede ser un átomo no metálico o simplemente un pequeño grupo de átomos que se une al carbono. A continuación les diré algunos grupos funcionales. Son los más frecuentes ya que contienen átomos como lo son el cloro, el oxígeno y el nitrógeno. Tenemos el átomo de cloro, que contiene compuestos orgánicos clorados, el grupo de OH, que contiene alcoholes, el grupo COOH, que son ácidos carboxílicos, el grupo del COO, que son los esteres, y finalmente el grupo NH subíndice 2, que son las aminas. Ya que conocemos los grupos funcionales más frecuentes, les diré una breve explicación, comenzando por los compuestos orgánicos clorados. Bueno, pues los compuestos de este tipo más simples son los procedentes del metano por una sustitución sucesiva de los átomos de hidrógeno por el cloro. Anteriormente, en los laboratorios se utilizaba lo que es el cloroformo y el tetacloruro de carbono como disolventes, pero con el paso del tiempo estos fueron reemplazados por el diclorometano y el 1,1,1-tricloroetano, esto con la finalidad de que sean menos tóxicos. Los compuestos orgánicos clorados tienen varias aplicaciones, sin embargo, muchos de estos compuestos llegan a afectar sobre el medio ambiente o llegan a ser muy tóxicos. Algunos ejemplos de las aplicaciones en las que se llegan a utilizar los compuestos orgánicos clorados son como el insecticida, el herbicida, plastificador, disolvente o como refrigerante, plásticos y herbicidas. Se ha puesto especial interés en las dioxinas, término general que se usa para designar una familia de unos 75 compuestos clorados. Las dioxinas son contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada docena sucia, un grupo de productos químicos peligrosos que forman parte de los llamados contaminantes orgánicos persistentes. Son preocupantes por su elevado potencial tóxico. La experimentación ha demostrado que afectan a varios órganos y sistemas. Las fuentes de contaminación por dioxinas son fundamentalmente subproductos de procesos industriales, tales como la fundición, el blanqueo de la pasta de papel con cloro o la fabricación de algunos herbicidas y plaguicidas. En el 2008, Irlanda retiró del mercado muchas toneladas de carne de cerdo y productos porcinos, ya que en las muestras analizadas se detectaron hasta 200 veces más dioxina que el límite de inocuidad prescrito. Ahora les diré una explicación sobre los alcoholes. Estos se pueden considerar como derivados de los hidrocarburos por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por grupos de hidróxido. El alcohol metílico, metanol, se puede utilizar como combustible de propulsión, como disolvente, aditivo de gasolina, etc. El metanol es muy venenoso y puede llegar a provocar ceguera y, en el peor de los casos, la muerte de quien llega a consumir en grandes cantidades. El alcohol etílico, etanol, es el alcohol más corriente. Este se puede llegar a obtener por fermentación de grano o azúcar. Es un líquido incoloro y es un ingrediente activo de las bebidas alcohólicas como lo son la cerveza, el vino o el whisky, por mencionar algunos. La
mayor parte de los 1.5 por 10 elevado a la 9 kilogramos de etanol industrial que se fabrican en Estados Unidos se producen sintéticamente. El etilenglicol se usa ampliamente como anticongelante. El glicerol o glicerina se obtiene como subproducto en la fabricación de jabones y detergentes. Es un líquido viscoso de sabor dulce que se utiliza para fabricar drogas, antibióticos, plásticos y explosivos. Ahora les hablaré sobre lo que son los ácidos carboxilos. Estos se pueden considerar derivados de los hidrocarburos por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por un grupo de carboxilo. Debemos tener en cuenta que el ácido más corriente es el ácido acético. Este es el ingrediente activo del vinagre y es el principal responsable de su sabor agrio. Podemos encontrar una gran variedad de ácidos carboxilos como lo son los ácidos cítricos, ácido láctico, el ácido málico, el ácido oleico, el ácido oxálico, el ácido esteárico, el ácido tartárico. La reacción entre un ácido carboxilo y un alcohol produce un ester. La mayor parte de los esteres tiene un olor agradable. Lo que es el acetato de butilo les da el olor a los plátanos. Y el acetato etílico es uno de los 5 esteres que se encuentran en las piñas tropicales. Las grasas animales y los aceites vegetales son los esteres de ácidos carboxilos de la cadena larga con el glicerol. Las grasas saturadas contienen pocos enlaces múltiples carbono-carbono, son sólidas a temperatura ambiente y se encuentran frecuentemente en productos animales, tales como la manteca de cerdo y la mantequilla. Las grasas no saturadas contienen mayor proporción de enlaces múltiples, son líquidos a temperatura ambiente y se encuentran en productos vegetales como el aceite de maíz o de semilla de algodón. Es muy recomendable consumir las grasas no saturadas en vez de saturadas y así evitar muchos riesgos que nos puedan afectar nuestra salud. Finalmente les hablaré sobre las aminas. La forma más sencilla de visualizar las aminas es considerarlas derivadas de amoníaco en donde uno o más átomos de hidrógeno se sustituyen por grupos de hidrocarburo. La cafeína, como sabemos, se produce en las hojas de té, granos de café y en nueces de cola, que son utilizados para la fabricación de bebidas refrescantes de cola. La nicotina es el alcaloide más abundante del tabaco. La morfina y codeína son narcóticos que con el uso continuo producen adicción. Finalmente, la conina extraída de la cicuta es el alcaloide que causó la muerte de Sócrates. A continuación, pasaremos al tema de polímeros, dando una pequeña definición de este. Los polímeros se forman a través de moléculas sencillas llamadas monómeros. Los polímeros pueden ser de origen natural o pueden ser sintéticos. Los polímeros naturales son aquellos provenientes directamente del reino animal o vegetal, como son la seda, la lana, la celulosa, el almidón, la proteína, el caucho natural, látex o hule, ácidos nucleicos como ADN. Los polímeros naturales reúnen celulosa que se encuentra en la madera y tallos de plantas, la seda, poliamida semejante al nylon, la lana, proteína de pelo de las ovejas, el hule extraído de los árboles de hevea y arbustos guayule. En el uso de los polímeros naturales tenemos la lana y la seda, que forman telas y fibras, la celulosa utilizada por hacer telas y formar papel, el caucho natural que forman los neumáticos y el algodón que forman algunos aceites. Los químicos crearon los polímeros sintéticos con ayuda de los polímeros naturales. El polímero sintético más conocido es el polietileno, formado a partir de moléculas de etileno por un medio llamado polimerización. También contamos con el conformado por nylon y el conformado por teflón. El etileno
Tiene 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno, y el polietileno repite la estructura de 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno n veces. La polimerización, que se efectúa a través de tal acoplamiento de un monómero con otro sin formar otros productos en la reacción, se denomina polimerización por adición. Estas se forman por la unión sucesiva de monómeros que tienen uno o más enlaces dobles y triples. Tiene 3 etapas, que son iniciación, propagación, terminación. La letra N es un número muy grande, que va de cientos a muchos millones de moléculas de monómero etileno, que reaccionan para formar una gran molécula de polímero. Polímeros utilizados en ingeniería civil. Tenemos el PVC, que es de gran versatilidad, es ligero y resistente a la intemperie. Tiene una alta tenacidad, ya que soporta altos requerimientos mecánicos. Es de fácil instalación, baja toma de humedad, es resistente a la abrasión, al impacto y a la corrosión. Es buen aislante térmico, eléctrico y acústico. No propaga llamas, es resistente a la mayoría de los reactivos químicos y es duradero. También tenemos lo que es el PU, o también conocido como poliuretano. Este es muy resistente a la corrosión, tiene gran flexibilidad, es ligero, no es tóxico, es de alta resistencia a la temperatura y tiene propiedades mecánicas. Sobre todo, su uso en construcción se basa como en materiales de aislamiento, como lo son los techos, las cañerías y los paneles. Y por otra parte, es importante mencionar a los EPS y EP, que es el poliestireno y el poliestireno expandido. Sus principales características es que son de baja conductividad térmica, tienen gran capacidad aislante, tienen gran resistencia a la compresión y un alto poder de amortiguación. Son fáciles de trabajar y manipular y tienen una gran estabilidad a bajas temperaturas y también soportan altas temperaturas. Se basan fundamentalmente en aislamientos, sobre todo térmicos, en cañerías, suelos flotantes, ladrillos, techos, paredes y suelos. La espuma del EPS se utiliza como relleno del vacío, por ejemplo en puentes, reduciendo el peso total. También contamos con lo que es el PP, o también llamado polipropileno. Es el más ligero de todos los materiales plásticos, tiene buenas propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas. Tiene una óptima resistencia química a la abrasión, impermeable y es de larga vida útil. Los podemos encontrar en las alfombras, cañerías e instalaciones de agua fría y caliente. Finalmente tenemos el PC, o bien llamado policarbonato. Sus principales características es que es inerte, es de alta resistencia a la temperatura, tiene propiedades mecánicas y productos químicos. Este se utiliza como vidrios de seguridad, como vallas y cercas de seguridad transparentes. En nombre de nuestro equipo, esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y asimismo que la información proporcionada sea de gran utilidad. Muchas gracias.